Los Hombres de Negro, o en inglés, Men in Black, es la famosa serie de películas en donde los protagonistas son Will Smith como el agente J, y Tommy Lee Jones como el agente K. ¿Quién no se ha visto alguna de estas películas? Apuesto a que la mayoría las conoce. Pues bien, algunos de los que las han visto, o han escuchado hablar sobre extraños hombres vestidos de negro, no se han preguntado si en verdad existen, qué hacen, o para quién trabajan. Hay infinidad de preguntas acerca de temas como estos. Sin duda alguna, algo muy interesante. Estos son comúnmente llamados hombres de negro o silenciadores. El término se utiliza para describir a misteriosos hombres, que trabajan para organizaciones desconocidas, así como a las distintas ramas del gobierno estadounidense, supuestamente, con el objetivo de proteger secretos de Estado, o realizar otras actividades extrañas. Principalmente, son asociados con el tema de los ovnis, así como se ve en las películas. También se cree que estos personajes podrían ser los mismos ovnis, o robots, inclusive, me atrevo a decir que se les podría asociar con las sociedades ocultas. La misión general de estos personajes sería la de confundir o amedrentar a los investigadores o testigos de ovnis, y para ello pueden utilizar cualquier método que esté a su alcance, como la coacción, las amenazas, inclusive la eliminación del sujeto. Además de confiscar supuestas evidencias de presencia alienígena, con el propósito de preservar del conocimiento público las visitas de extraterrestres a nuestro planeta. Generalmente, aparecen de a tres, y responden al calificativo de hombres de negro, debido a su vestimenta: sombrero, chaleco, chaqueta, pantalón, abrigo. Todo de color negro. De ahí su denominación. Voz metálica o extrañamente modulada. Y en algunos casos los testigos hablan de comunicación telepática, apariciones oníricas, y la teletransportación. Suponiendo así que estos sujetos van más allá de lo lógicamente posible. Llamadas telefónicas o cartas fantásticas y amenazadoras, la aparición de automóviles con placas de matrícula inexplicable, o sin placa alguna son otras de las características narradas por los testigos de estos sucesos. Según supuestos testigos, que han tenido la experiencia de conocer a estos personajes, dicen que han tenido un lapso de tiempo en el que no recuerdan nada. Además, comentan que estos hombres visitan a los testigos de los supuestos avistamientos, antes de que estos informen a cualquier otro. Su visita suele ser cuando el testigo está a solas. Estos sujetos llegan con una actitud muy cortés y bien vestidos. Otro aspecto interesante es que estos individuos poseen una amplia información acerca del testigo. Con todo esto hay muchas interrogantes que nos dejan pensando: ¿cómo saben lo que ha ocurrido? ¿O cómo han conseguido esa información? El tema de los hombres de negro no es nuevo, ya se venía hablando de este tema desde 1947. El origen de ellos es tan extraño como el de los extraterrestres. Hoy nadie está insensible o fuera de contexto de la problemática de la ovnilogía. Se discutirá, se negará, se afirmará, se conocerá o desconocerá, pero allí está. Y lo mismo sucede con los hombres de negro. Son tantos los hechos acumulados a través de la historia, en que han aparecido estos señores con su extraña vestimenta, que el motivo para la polémica existe. Aparte de esto, se especula que estos peculiares personajes podrían ser agentes de agencias como la CIA, la NSA, la KGB, incluso trabajadores del Área 51 o extraterrestres. De cualquier forma, su apariencia siempre es la misma, extraña y amenazadora. Tal vez, puede que sea solo un mito, creado por la gente, fruto de la influencia que tenían los fenómenos de avistamientos ovnis en esos momentos. Pero el investigador Bill Moore aporta la hipótesis más coherente, y es que, formula que los hombres de negro forman parte de la Real Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, un departamento de seguridad interno de Estados Unidos, constituido en 1948 e incluido después en el FBI, para investigar las actividades criminales dentro de la Fuerza Aérea y sus contratistas de armas. Una de las misiones de esta agencia es la de proteger la tecnología, los programas y al personal sobre una crisis global de amenazas externas.
Un ejemplo muy popular, y tal vez el más conocido sea el de Albert K. Bender. El caso Bender y los hombres de negro ha ocurrido muchas veces. Cuando un investigador del tema ovni ha profundizado demasiado en un caso, recibe la visita de unos hombres extraños, que le convidan a que guarde silencio o suspenda de inmediato sus pesquisas. Según revelan varios sucesos ocurridos en diferentes partes del mundo, de una primera y fría sonrisa se pasa directamente a las amenazas. En septiembre de 1953, estos individuos visitaron al experto en ovnis, Albert K. Bender, organizador de la Oficina Internacional de Platillos Volantes, que había emprendido en serio la tarea de aclarar los misterios en torno a los ovnis. Bender pensaba que había dado con la solución, y poniendo sus opiniones por escrito, las envió por correo a un amigo. Cuando estos individuos llegaron, tenían en su poder el material, que nunca llegó a su destino. Le dijeron que había sido el único entre todos los investigadores en dar con la respuesta. Le advirtieron que concluyera sus investigaciones, pues, de no hacerlo, su vida correría riesgo. Terminó escribiendo un libro titulado Los platillos volantes y los tres hombres, en el que dijo que contaría todo lo que le había sucedido. En realidad lo único que hizo fue complicar más las cosas, cuando mencionó su proyección astral a una base de platillos volantes situada en el Antártico. Albert K. Bender, 7 años después, hizo referencia del caso mostrando, además, un dibujo hecho por él mismo, de estos extraños seres capaces de corporizarse en la forma que lo hicieron. Otra incógnita más de los fenómenos paranormales. Estos hombres de negro además, han tocado personajes muy importantes, por ejemplo, Nikola Tesla tuvo la oportunidad de la visita de estos sujetos en los últimos momentos de su vida, los cuales estaban interesados en las supuestas comunicaciones de radio que captó Tesla, y que tradujo, en las que posiblemente, descubrió algo acerca de los ovnis, y por ello lo buscaban estos hombres de negro, quienes también visitaron a las personas que reclamaban tener algunos de los documentos de Nikola Tesla. Incluso, en el asesinato de John F. Kennedy, se pudo ver a un hombre vestido totalmente de negro que se dedicaba a hacer señales con un paraguas. Y en tantas otras muertes de famosos personajes como Abraham Lincoln, Lawrence de Arabia, etc. Con todo lo anterior, hay algo muy curioso que tal vez algunos conozcan. Utilizando la casuística del momento podríamos analizar algunos aspectos de otros personajes aún más antiguos. Todos sabemos que Julio César fue asesinado por algunos colegas del Senado, y quien da la última puñalada fue al que llamaba su hijo, Bruto. Personas muy cercanas a él, pero, 3 días antes, le visita un tipo vestido de negro y le dice que morirá en 3 días. Algo parecido ocurrió también con Napoleón Bonaparte. A este se le aparece un hombre de negro, que le hace unas revelaciones realmente inquietantes sobre su vuelta a Francia. Este tema es muy peculiar, ya que, estos extraños sujetos aparecen, o hacen acto de presencia en partes muy importantes de la historia, y con personajes relativamente importantes en esos momentos. Por ejemplo, el secretario de la ONU Dag Hammarskjöld, quien murió el 17 de septiembre de 1961, relata en sus diarios que había sido visitado por unos seres con las características ya mencionadas. Esta aparición resulta en algo curioso, pues Dag Hammarskjöld quería crear un ambiente de paz en plena Guerra Fría. Con todas estas pruebas, podemos decir también que, esto se enlaza a la teoría del control total. Al parecer nuestra raza, la raza humana está completamente controlada y vigilada por un tipo de entidades que está por encima de nuestras autoridades, siendo tan superiores que controlan hasta lo que hacemos o no, lo que sabemos o no, incluso aún, lo que somos. Una cosa muy importante de estos sujetos es que, cuando estos aparecen no lo hacen en broma, puede haber muertos, y ya los ha habido. Como es el caso de Morris K. Yesud, quien fue uno de los más grandes investigadores referente al fenómeno ovni, muere supuestamente suicidado. Personas cercanas afirman que él no era el tipo de persona que se suicidaría así porque sí. En Wikipedia, podemos ver que se relata la supuesta muerte por suicidio de Yesud, y algo más aún, un título que dice: la verdad sobre su muerte, que nos revela que Yesud fue asesinado, y que un doctor, el cual nunca existió, firmó los papeles de su muerte. Todo esto ocurrió después que este hubiese recibido una información sobre un proyecto. El proyecto Filadelfia, un proyecto ultra secreto del cual solo se ha encontrado un testigo, y que la información dada a Yesud misteriosamente desapareció.
En el año 1952, se comenzó con el desarrollo de un proyecto muy famoso llamado Blue Book, que en español significa libro azul. El objetivo de este proyecto era el de investigar si los ovnis, que en esos momentos era un tema bastante controvertido, serían una amenaza potencial contra la seguridad de los humanos, y más aún, del gobierno de los Estados Unidos. Además, el portavoz de este proyecto, el coronel George P. Freeman, declaró al investigador John Keel, en el transcurso de una entrevista: hombres misteriosos con uniforme de las fuerzas aéreas, o luciendo credenciales de agencias gubernamentales, han venido silenciando a testigos de ovnis. Hemos comprobado gran cantidad de estos casos, y ninguno de estos hombres está vinculado a las fuerzas aéreas. Hasta ahora no hemos sido capaces de descubrir nada acerca de esos hombres. Al hacerse pasar por oficiales de las fuerzas aéreas o por agentes del gobierno están cometiendo un delito federal. Estamos seguros de atrapar alguno. Por desgracia, el rastro está ya demasiado frío cuando nos enteramos de alguno de estos casos, pero seguimos intentándolo. Esto supone que, los supuestos hombres de negro, que eran buscados por fuerzas armadas del gobierno, no forman parte de ninguna entidad oficial dentro del gobierno. Así pues se convierte este tema en algo más curioso, escalofriante y muy intrigante. Aún así, Morris no es la única víctima, ha habido muchos otros personajes que al descubrir alguna información muy importante, mueren en extrañas circunstancias. Esto nos hace pensar, que en alguna parte en este mundo, hay alguien, que quiere controlar nuestra información y no nos quiere dejar llegar al verdadero conocimiento. Hay un caso del que tal vez muchos tengan conocimiento, en el cual han tenido presencia los hombres de negro. Un caso bastante popular que fue un hecho verídico. Se trata sobre el caso del videojuego Polybius. Para los que no conozcan la historia les haré un resumen de esta. En los años 80, más específicamente en el año 1981, salió a la venta un videojuego de nombre Polybius, en la ciudad de Portland, Oregón, Estados Unidos. Este fue creado por una empresa alemana de nombre Sinnesluachen, que en su traducción al español significa pérdida de los sentidos. La temática de los juegos se basaba en los puzzles, y el juego tenía un aspecto bastante particular en sus gráficos, pues traía efectos coloridos muy luminosos. Según supuestos jugadores, el juego se hacía muy adictivo al comienzo, pero después se tornaba bastante extraño. Los testigos relatan que durante el juego, podían ver caras a través de las imágenes, y hasta mensajes subliminales que incitaban a malas acciones. Además, este juego fue el productor de malestar en los jugadores, tales como mareos, vómitos, pérdidas de memoria, terrores nocturnos, alucinaciones, etc. Este juego estaba indicando lo peor desde el principio, y se vio oficialmente reflejado cuando uno de los jugadores murió a causa de este juego. Lo siguiente en ocurrir, sería la aparición de unos hombres vestidos de negro, que acudieron a todas las salas en donde se había instalado el juego, y se llevaron todas las unidades, haciéndolo desaparecer para siempre. La historia sobre este videojuego tuvo un gran impacto, incluso se ha visto reflejado en la serie televisiva Los Simpsons. En la máquina se puede ver claramente que pone propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Este episodio se titula en la versión al español: por favor Homero, no uses el martillo. Lo podréis encontrar en la 18ª temporada, en el capítulo 3. Bien, esto ha sido todo por ahora amigos, espero haberlos entretenido e informado. Por último y como dato interesante, quisiera darles el nombre de un libro bastante bueno, en el cual se habla muy detenidamente sobre todos los aspectos de los hombres de negro. Se llama Los verdaderos hombres de negro. Allí mismo les dejaré un link que los llevará al libro en su versión online. Espero que lo disfrutéis también. Si te gustó el vídeo, suscríbete, dale me gusta y compártelo con tus amigos en YouTube y en tus redes sociales. Se despide Mr. Black.